Fabiola, nuevamente nos encontramos para hablar de nuestros temas favoritos y sobre todo lo que nos hace sentir bien y vivir la vida al máximo. Ahora teníamos ambas la inquietud, sobre todo usted, de que habláramos acerca del por qué. Y cuando usted me dijo el por qué, uno se empieza a imaginar tantas cosas y a preguntar tantas cosas. Y estaba oyendo una charla de TED que me pareció, wow, súper interesante, y nos están hablando de, sabemos cómo las cosas o qué las cosas, por ejemplo, cuando les decimos a los niños, ¿y qué vas a hacer cuando sea grande? ¿Verdad? Y el niño ya se empieza a imaginar y el papá también cuánto tiene que ahorrar para mandarlo a estudiar o lo que fuera, pero nunca estamos diciendo ¿y por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué somos como somos? Pero tal vez usted nos puede definir más acerca del por qué en carácter personal. Se habla mucho acerca del por qué en las organizaciones y hay hasta metodología del por qué, pero en el caso personal, defínanos un poco ese término. Bueno, Elizabeth, aquí juntas, ¿verdad? Vamos a desvelar este tema y aportar lo que hay adentro de nosotras que pueda ayudar a quienes nos escuchan. Cuando hablamos de ese círculo dorado, ¿verdad? Tan famoso de Simon Sinek, donde él establece el qué, el cómo y el por qué. Y cómo a nivel personal y a nivel organizacional nos vamos más hacia afuera. El qué hacemos y cómo lo vamos a hacer y dejamos como en último lugar, como si fuese menos importante, el por qué lo hacemos. Y él propone irnos desde el centro, desde dentro hacia afuera. Y desde el centro, lo que está dentro realmente del círculo es el por qué. Y el por qué es el significado, es el propósito de vida. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué quiero ser esta persona? ¿Por qué quiero proyectarme de esta manera? Es encontrar propósitos de vida, que es lo que realmente enciende una chispa dentro de nosotros, nos pone en marcha, nos motiva y nos permite fluir. Y hablamos mucho, ¿verdad? O escuchamos hablar también del fluir, cómo podemos fluir, cómo podemos hacer las cosas de una manera más fácil, más eficiente, que nos hagan más felices. Y aquí está la clave, Elizabeth, en algo tan sencillo, en una pregunta a veces tan sencilla que la consideramos una simpleza, pero realmente es muy profunda. Y creo que debemos invitarnos todos a preguntarnos cuál es nuestro por qué, cuál es nuestro sentido, para qué estamos haciendo esto, para qué estamos en X o Y lugar, para qué estamos en tal relación, para qué estoy en este trabajo o en este proyecto. Pero, ¿cómo encontrar ese por qué o cómo saber que ese por qué nos va a sostener como los cimientos de una casa? Porque yo puedo decir, quiero hacer dinero, ese va a ser mi propósito, hacer dinero, y tal vez sí, la gente se lo propuso y lo hizo, pero ¿y entonces qué? ¿Qué después de eso? Cuando eso es nuestro único propósito, Elizabeth, realmente ese no es un propósito que nos dé plenitud y que nos lleve a desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. El por qué está cimentado en nuestro sistema de valores. Necesitamos entonces mirar hacia adentro, volvemos a esa conexión íntima, personal con el ser, con el self, con la persona que yo soy, y en ese viaje hacia adentro empiezo a descubrir qué es lo que a mí me motiva, qué es lo que para mí sería caminar hacia una mejor versión de mí misma o de mí mismo, qué late dentro de mí, qué me apasiona, qué me haría ilusión si yo me levantara por esa razón cada día. Y eso nos lleva, Elizabeth, a un autodescubrimiento, a un autoconocimiento que también nos permite
convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Pero es importante que el camino para eso nos lo den nuestros valores. Nuestros valores son los que nos van a definir ese para qué. Todo esto que es importante para mí, esto que me define por dentro, esto es lo que me va a llevar a ese para qué entonces quiero hacer lo que hago. Es importante encontrar eso porque uno pasa por diferentes etapas en la vida y claro, con el ímpetu de la juventud se puede hacer cualquier cosa o se puede emprender cualquier cosa. Y nuestras sociedades, pues las personas cada vez viven más y las personas llegan muy mayores siendo productivas. Y ¿Cierto? también las personas quieren ser mayores y no ser dependientes. Entonces, ¿qué es lo que va a sostener a una persona cuando ya llega a una edad también que ya no es productiva, pero ese por qué lo ha sostenido toda su vida? Y lo Ujú. sigue sosteniendo, sigue siendo válido. Así es. Y se va renovando, Elizabeth. Yo creo que puede haber como una raíz central que nos da un sentido más profundo, un significado más profundo, pero también somos cambiantes y nuestras circunstancias cambian, las situaciones y las etapas de la vida cambian para nosotros. Y creo que también necesitamos renovar, ir renovando, ir revisando cada cierta etapa de nuestra vida, esos por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Qué me hace vibrar dentro de mí? ¿Qué es lo que me hace entusiasmarme? ¿Qué es lo que realmente me motiva? Y podemos irlo renovando, cambiando, ampliando, porque la flexibilidad psicológica es vital en la vida. Pero encontrar nuestro por qué, Elizabeth, nos hace personas a cualquier edad, nos hace personas atractivas, nos hace personas más eh, carismáticas o empáticas. Esa empatía que nos conecta mejor con las personas, nos inspira y nos volvemos también una fuente de inspiración. Y es muy gratificante saber que a cualquier edad podemos seguir siendo una fuente de inspiración para los demás, porque los que tienen una cosmovisión, una mentalidad similar a la nuestra, que también están buscando su porqué, se van a sentir identificados y se van a unir a nosotros. Y eso nos da también pertenencia, porque también es una necesidad psicológica importante, la pertenencia. Cuando estamos escuchando la charla del círculo dorado y dice que eso es parte de nuestra biología, ¿qué quiere decir con eso? Que estamos diseñados en nuestro ADN, Elizabeth. Viene el ser personas que existimos para lograr algo, para dejar huella, para hacer algo que tenga significado, que tenga valor. Está en nuestro diseño. Somos seres intencionales y seres que tenemos propósitos de vida profundos que a veces no nos hemos permitido descubrir porque asumimos los sueños de otros, lo que tiene que ser a veces, lo que debe ser, lo que nos impusieron, lo que la cultura o a veces la familia o el imitar a otros nos llevaron a pensar que eso eran nuestros propósitos de vida. Pero cuando encontramos nuestros verdaderos incentivos y lo que nos motiva por dentro, estamos alineándonos con nuestro diseño, con nuestro ADN. Estamos hechos para encontrar propósitos. Por eso es que nos hace feliz y esa felicidad se transmite, se proyecta. Bueno, ya la última pregunta. Hablemos acerca del poder transformador de ese por qué con propósito. Ujú. Sí, nos transforma por lo que decíamos al principio, Elizabeth, porque nos convierte en una mejor versión de nosotros mismos, porque puede ayudarnos a encontrar sanidad, porque muchas veces estamos bloqueados, estamos estancados, porque estamos viviendo algo
que no nos define, no nos identificamos con eso, no, nos sentimos extraños en nosotros mismos. Y eso nos bloquea, nos paraliza, trae una serie luego de problemas emocionales y psicológicos, Elizabeth, que nos vuelve ansiosos, inseguros, depresivos también incluso. Por eso es que necesitamos rediseñarnos, encontrarnos de nuevo para encontrar nuestro camino, porque eso es muy liberador y eso nos sana. Entonces, como una última motivación para encontrar el porqué, ¿cómo podemos empezar a hacerlo? Yo creo, Elizabeth, que pasando tiempo, apartando periodos de tiempo en el día para estar con nosotros mismos y empezar a, a tener un diálogo interno, porque siempre lo tenemos, pero un diálogo interno consciente. Cuando yo estoy conscientemente hablando conmigo misma, conmigo mismo, y podemos escribirlo o dejarlo salir. Voy a platicar conmigo misma, voy a dialogar conmigo misma, me voy a escuchar, voy a callar las voces de fuera y me voy a concentrar en hablar conmigo. Voy a tratarme con ojos de afecto. Hay una técnica que se llama loving eyes. Es verme con ojos amorosos, compasivos, con paciencia y poder entonces entrar en ese diálogo interno donde yo me pregunto, sin importar dónde esté en ese momento, sin importar la edad que tenga, la crisis en la que pueda estar, el estado de desesperanza o aburrimiento, y permitirme. Y en ese diálogo, permitir que vaya saliendo, ya sea escribiéndolo, Elizabeth, dibujándolo, pintándolo, hablándolo en voz alta, imaginándome que lo hablo ante un amigo, ante una persona, imaginando que es un amigo o una amiga quien me lo está contando a mí, y luego lo hago mío. Diferentes formas creativas donde yo puedo dejar fluir este para qué, este por qué mío en este momento presente de mi vida. Entonces, en nuestro próximo encuentro, podemos seguir ahondando sobre el porqué y ejemplos de personas que han logrado ese poder transformador y que han cambiado el mundo. ¿Le parece? Sí, claro, cambiándonos a nosotros mismos podemos influir en otros y estos a su vez en otros y hacer un efecto multiplicador. Fabiola, gracias por haber compartido estos momentos tan inspiradores con nosotros y bueno, esperamos con mucha ilusión nuestro próximo encuentro. Y yo también, Elizabeth, ha sido un gusto para mí.